Paz de Dios, amados hermanos. Vamos a abrir todos la palabra de Dios para la honra y gloria del Señor. Y lo vamos a hacer ahí en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a leer para la honra y gloria del Señor en el capítulo número 1. Y vamos a abrir ahí en el capítulo número 1, vamos a leer los versículos 24 al 32. Cuando estén listos, denle la gloria al Señor. 1, 24 al 32. Pónganse de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y leemos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tomen asiento, amados hermanos. Nuestro tema trata sobre la homosexualidad. Cuando hablamos de la homosexualidad, estamos entendiendo que es la atracción sexual de un hombre con otro hombre. El lesbianismo es la atracción sexual de una mujer con otra mujer. El transexual es una persona que cambia de sexo mediante una operación y tratamiento hormonal. El travesti es la persona que usa ropas del sexo opuesto. Todas estas prácticas son parte de la inmoralidad sexual que existe en el mundo, junto con la fornicación y el adulterio, y otros pecados más que son desaprobados por la palabra de Dios. La Biblia le llama a la homosexualidad sodomía. A los homosexuales se les llama sodomitas. Esto debido a la ciudad que fue destruida por Dios por ese pecado de la homosexualidad. Por eso, vea usted lo que dice Deuteronomio 23, 17, refiriéndose a este pecado. Y leemos Deuteronomio 23, 17, dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Usted puede ver cuál es la voluntad de Dios. No haya sodomitas entre el pueblo de Dios.
En Mateo 24:12 nos dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo ese periodo de la multiplicación de la maldad. Es el periodo de la desaprobación de las leyes divinas por parte del hombre. Por eso vemos que se están dictando leyes que van en contra de la voluntad de Dios, leyes que van en contra de los principios bíblicos, leyes que van en contra de la ley de Dios. Y una de ellas es la ley de convivencia, que establece que dos personas, sean heterosexuales u homosexuales, pueden formar un hogar. Esta ley, que no solamente se encuentra tratando de aprobarse en todos los estados de nuestro país, sino que en muchos países del mundo se está tratando de aprobar. Mire, el Espíritu Santo quiere mover nuestras vidas, quiere despertarnos para que veamos todo lo que está pasando. Nos ha tocado, por la gracia de Dios, vivir tiempos proféticos en donde la escena se está preparando para que surja el anticristo, porque probablemente este ser perverso será homosexual. ¿Por qué lo digo? Vea usted, abra su Biblia, Daniel 11:37, y juzgue usted. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No hará caso. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Usted puede ver que no hay otra interpretación. Por eso vemos, amados hermanos, en el mundo lo que está sucediendo. Algo que algunas personas de grupos especiales le han llamado la reeducación sexual, donde han influido grandemente los grupos LGBT. Usted puede ver en internet acerca de los grupos LGBT. Son grupos que van a agrupar o agrupan a los homosexuales, a las lesbianas, a los bisexuales y a los transexuales. Ellos tienen como fin acabar con el concepto de familia como lo establece la palabra de Dios. Todavía en nuestra sociedad se conserva dicho concepto. Pero óigalo bien, las leyes están cambiando. Y no nos sorprendería que ese concepto cambiara también. ¿Puede verlo usted hoy en la actualidad?
que se habla de la identidad de género. Esa definición, esa palabra de identidad de género, es cómo se identifica la persona, si como hombre o como mujer. La forma como se reconoce a sí mismo, independientemente de su sexo, independientemente de su edad. Puede tener sexo masculino, pero si él piensa que es femenino, entonces él va a basar su conducta, su manera de ser, su manera de pensar, de acuerdo a lo que él cree. Y a eso se le llama identidad de género. Y esto no es sino una obra de esos grupos de la homosexualidad. Mire, nos sorprendería cuánto han aventajado estas personas. A veces no nos damos cuenta. Los homosexuales han sacado una Biblia, la Biblia gay, y usted la puede consultar en internet. La portada tiene los colores de los homosexuales. En esa Biblia han quitado los textos que hablan en contra de la homosexualidad. Tal es el caso Levítico 18:22, Romanos el capítulo 1, Primera de Corintios 6. Esos los han quitado, los han borrado. Y mire, en Brasil hay una iglesia para homosexuales donde tiene 1,500 miembros, y que para ser miembro de esa iglesia necesitan ser del grupo LGBT. Esa iglesia, quiero decirle, que cantan nuestros cantos cristianos. Se los han llevado, los han hurtado, y ellos los cantan. Y usted puede ver cómo dos personas del mismo sexo entran a esa iglesia abrazados, dizque para alabar a Dios. Estos grupos, a quienes quieren reeducar sexualmente, son a los adolescentes. ¿Por qué? ¿Por qué a los adolescentes? Bueno, mire, la adolescencia, nos dice la OMS, que es la etapa de la vida de los 11 a los 18 años de edad. Es principalmente una época de cambios. Es esa etapa que marca el proceso de transformación de la etapa de niño a la etapa de adulto joven. Pero es un periodo de transición que tiene características peculiares. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad psicológica, pero también identidad sexual.
así como también el adolescente quiere la autonomía individual. Es cuando se cuestiona: ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué crece mi cuerpo? ¿Por qué hay estos cambios? Y dicen los grupos LGBT que los adolescentes son los grupos más vulnerables, fáciles de hacer caer. Por eso la palabra de Dios nos advierte en Proverbios 1:10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. ¿Al nombre de Cristo? Mire, una vez platicó un pastor con un joven homosexual. Decía este joven: yo nací así, soy homosexual de nacimiento. El pastor le dijo: perdóname, pero esto no es así. Tu mente te está traicionando. Cuando naciste, el médico, ¿qué dijo que eras? ¿Hombre o mujer? ¿Niño o niña? Y si te ves a un espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Un hombre o una mujer? Y le dice este pastor todavía más, algo convincente: te voy a hablar con la palabra de Dios. Y le abrió la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso número 27. Vea usted lo que dice. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y luego le leyó Eclesiastés 7:29. Vea usted, por favor. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 1:24 al 27, los textos que leíamos, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Le decía este pastor a ese joven homosexual: tú has cambiado la verdad de Dios por la mentira, y por eso hay retribución. La palabra retribución significa paga, el pago debido a su extravío. Este joven adquirió el SIDA y pronto murió. Mire, un homosexual no nace homosexual.
Entonces, ¿cuáles son las causas que provocan la homosexualidad? Son varias. Una de ellas, que es la principal, es el abuso sexual. Hoy en día, en nuestra sociedad, está muy difundido el abuso sexual, sobre todo por parientes cercanos. Me tocó conocer el caso de una menor de 1 año de edad violada por su padre. Y pensaríamos que sería alguien inculto, pero esto no era así. Esa persona tenía título de licenciado. Y en las diferentes esferas de la sociedad se presenta este problema. Cuando algún joven, alguna joven es abusado, abusada sexualmente, comienza a odiar a las personas que le violaron. Y es tanto el odio hacia esas personas que no quiere perdonar. De tal manera que le lleva a odiar su sexualidad. Otra causa frecuente es la violencia intrafamiliar. Se dice que en México 70% de los hogares mexicanos se sufre de violencia intrafamiliar. Y es un problema que va creciendo. Por eso vemos spot en la televisión tratando de menguar este mal en la sociedad. Y esto hace que el adolescente o el adolescente vaya creciendo con un odio al sexo dominador. Si es varón, acaba rechazando su sexualidad. Si es mujer, quiere ser hombre para no sufrir como su madre. Y es entonces que surgen los problemas de la homosexualidad o del lesbianismo. Otra causa es la sobreprotección. Y otra, la dominación de los padres. Hoy en la actualidad, dicen los homosexuales que los cristianos somos homofóbicos, o sea que odiamos a los homosexuales, que incluso les condenamos. Pero usted y yo sabemos que esto no es así. Sí, sabemos que muchas gentes se burlan de los homosexuales, que muchos los critican, que muchos los juzgan. Pero el cristiano no hace así. Porque el cristiano es una nueva vida. Porque el cristiano
tiene una perspectiva diferente a la del mundo. Tenemos la mente de Cristo. Al nombre de Cristo. Mire, el cristiano hace una separación entre la persona y su pecado. Sabemos por las Sagradas Escrituras que Dios ama a esa persona, de tal manera que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por esa persona. Pero Dios odia el pecado. Dios castiga el pecado. Por eso murió nuestro amado y bendito Salvador en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz, Él estaba cargando todos nuestros pecados, para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna en su nombre. ¿Cuánto lo creemos así? ¿A su nombre? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y usted y yo sabemos por la experiencia que es un reino de esperanza para todo el pecador. Al nombre de Cristo. Pero a ese reino solo se entra a través de un profundo arrepentimiento. Usted recordará ese momento en el cual le hablaron de Cristo. Usted recordará ese momento especial en que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted recordará que ahí en su mente podía pensar todo lo que sufrió el Señor Jesucristo por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Y amados hermanos, Dios también murió por esas personas que son homosexuales. Decíamos, Dios ama a esas personas, no ama su pecado. Dios odia el pecado. Por eso nos dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo número 8, amados hermanos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A su nombre. Amados hermanos, nosotros, hay una generación, la generación de ustedes, que debe de brillar intensamente. Porque muchos van a ser confundidos, van a ser arrastrados por ese mar de pecado. Y algunos de ellos caerán en la homosexualidad. Y tenemos que predicarles que si se arrepienten de su pecado, Dios les puede cambiar. Lo dice la palabra de Dios. Dios les da una vida nueva, vida distinta.
vida diferente, vida que agrade el nombre de Dios. Usted lo puede ver, es una promesa de Dios, 2 Corintios 5:17, que nos dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creemos así? A su nombre. Amados hermanos, es el momento, óigalo bien, decisivo. Es un momento, amados hermanos, importante. Satanás va a confundir al mundo. Se ha editado por parte de la ICI un folleto, amados hermanos, que queremos regalarles. Aquí nos muestra cuáles son las consecuencias de la homosexualidad. Consecuencias físicas, consecuencias morales, sociales y espirituales. Se dice que los homosexuales, amados hermanos, 70 de ellos viven en depresión. 10% de esas personas tienen tendencia al suicidio y al asesinato. Vemos, hace alrededor de un año, conocí a un joven homosexual y le hablamos del amor de Dios y dijo: algún día. Una y otra vez yo le insistía y decía: algún día. Y quiero decirle que este joven adquirió el SIDA. Hoy no puede mover su brazo derecho, su pierna derecha, y está en una etapa que pronto va a morir. Hay consecuencias de su pecado. Usted y yo tenemos la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánto lo creemos así? A su nombre. Amados hermanos, entonces, jovencitos, adolescentes, usted me puede decir: yo no soy homosexual, pero la maldad se va a multiplicar. Y usted tiene que estar preparado para predicar la verdad. Esa verdad que nos libertó a usted y a mí y que puede seguir libertando a otras personas. ¿Cuánto lo creemos así? Al nombre de Cristo, yo le voy a invitar. Si en su comunidad, si usted conoce a una persona con estas tendencias, óigalo bien, no actúe usted como el mundo, pero óigalo bien, háblele del amor de Dios. Háblele de Cristo. Amados hermanos, háblele de la palabra de Dios, que Dios es un Dios de amor, de tal manera que fue a la cruz del Calvario por él. Pero si él sigue en su pecado, habrá retribución. Pero si él se arrepiente, Dios le va a hacer una vida nueva, diferente. ¿Quiere venir aquí al altar y decirle: Señor Jesucristo, dame sabiduría para estar preparado para ese momento especial? Yo le voy a invitar a usted, joven, adolescente, que venga aquí
venga, dígale al Señor Jesucristo: Señor, dame sabiduría para caminar en tus veredas santas y que el nombre de Dios sea altamente glorificado.